buenos días. El día de hoy vamos a ver la última clase ya sobre Roma. Recapitulemos. Habíamos visto que Roma tiene su momento de fundación, ¿está bien? A partir de ese momento empieza con un sistema político que era la monarquía, es decir, que estaba encabezado por un rey. Posteriormente vamos a tener un sistema republicano, es decir, ya estaba encabezado por 2 cónsules, y el último periodo de la historia romana fue justamente el imperio, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en esta clase sobre el imperio? Nos vamos a abocar simplemente a observar cuáles fueron los gérmenes, los problemas internos que Roma traía que genera que ese imperio se caiga. Ese es el objetivo de nuestra clase, ¿sí? Saber por qué Roma cayó. ¿Está bien? Empecemos por el principio. Entonces, habíamos quedado en un sistema republicano que estaba encabezado por 2 cónsules, que estos 2 cónsules iban a tener como característica el compartir el poder y gobernar conjuntamente con el Senado, las asambleas y una nueva institución que eran las asambleas tribales. Estas asambleas tribales tienen como característica que por primera vez está representado en el poder de una forma muy parcial, de una forma muy discutible, ¿sí? Los plebeyos, ¿está bien? Es decir, la gente más pobre por primera vez tiene voz en Roma. Ahora, ¿por qué decimos muy discutible? Porque el Senado buscaba la forma de seguir teniendo el poder en Roma y evidentemente lo consiguió. ¿Qué pasa a fines de la República? A fines de la República estamos teniendo un problema terrible. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a encontrar de que la República se empieza a expandir territorialmente, ya lo habíamos visto. Entonces, esta República que se expande empieza a tener nuevos territorios. Los nuevos territorios, por un lado, son buenísimos, ¿está bien? Porque no solamente tenés territorios nuevos, sino que también tenés gente que te paga impuestos, ¿sí? Y esos impuestos nuevos ayudan a mantener el imperio. Pero por otro lado, los imperios son sumamente desventajosos. ¿Por qué? Porque estos nuevos lugares, territorios conquistados, requerían una nueva administración. Es decir, gente que gobernara, el ejército que se hiciera cargo de ese territorio, es decir, que nadie se sublevara contra el poder romano, ¿está bien? Necesitaba una gran cantidad de gente que esté allí gobernando en nombre de Roma, ¿está bien? Y que mantuviera sobre todo salvas sus fronteras, ¿está? ¿Cuál va a ser el problema? Que esto genera un gasto terrible y el gasto va a ser no solamente en impuestos, sino también en gente, ¿está bien? ¿Quiénes eran los que iban al ejército en Roma? Eran los campesinos. Los campesinos a fines de la República empiezan a estar sumamente perjudicados por la expansión, porque ellos no podían mantener sus tierras, no las podían trabajar. Si no las podían trabajar, no podían comer. Y si no podían comer, tenían que ponerse bajo la protección de un nuevo rico, que ya vamos a ver quiénes son, de gente que tenía gran cantidad de territorios y que se ofrecían a cuidarlos, a ellos y a sus familias. Ahora, ¿por qué no podían trabajar sus tierras? Porque tenían que ir al ejército. ¿Está bien? Y en el ejército no solamente podían no volver, podían simplemente morir en batalla, sino que encima lo que les podía pasar era caer en la pobreza o en la esclavitud. Fue muy común en esta época la esclavitud por deudas. Se incrementó muchísimo el número de esclavos por gente que no podía pagar su propia subsistencia y la de su familia. ¿Está bien? Entonces, nos está quedando acá un tema colgado, que es qué pasa, quiénes son los que se benefician, porque alguien se tenía que beneficiar de estos cambios territoriales. Evidentemente sí los hubieron, que fueron los que se conocieron como las nobilitas. El nobilitas eran la gente del Senado
¿sí? Que ya los conocemos, que eran los patricios, los cuales lo que hicieron fue empezar a acumular las tierras, es decir, las tierras conquistadas se las repartían entre ellos y además empezaron a comprarle las tierras a los campesinos que no podían mantener su propia tierra. Entonces, esos campesinos, a su vez, mientras le vendían la tierra, se ofrecían para trabajar esa tierra y así poder mantenerse y subsistir, ¿sí? Se tenían que poner bajo la protección de estos grandes terratenientes. Entonces, efectivamente, empezaron a crear extensiones de tierra que les pertenecían, que eran inmensas, y esas inmensas extensiones de tierra se llamaban latifundios. ¿Está bien? También se empezaron a beneficiar de todo este gran cambio que fue la expansión romana los ecuestres. Los ecuestres eran ya sean las personas que estaban en el ejército, sí, que eran generales, por eso ecuestres, porque iban a caballo, o las personas que trabajaban en la administración, ¿sí? Esas personas empezaron a tener cada vez más poder e influencia en Roma. ¿Cuál va a ser el resultado? Cuando nosotros llegamos al imperio, cambia el tipo de estructura política. Ya no tenemos a los cónsules, tenemos a el emperador. Y el emperador va a tener un gesto que va a ser lo que marque la decadencia de Roma, que es que a partir del momento que sube el emperador no vamos a tener ya más derechos los campesinos, sino que los campesinos van a pasar a ser súbditos, es decir, dependen absolutamente de lo que diga el emperador, no tienen ningún derecho. Y acá empieza la batahola. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por un lado, un elemento esencial, que lo venimos nombrando pero no lo vamos desarrollando, que es el ejército. El ejército, ¿sí?, es un elemento esencial porque sin el ejército no hay extensión del territorio romano. ¿Está bien? Entonces este ejército empiezan a tener cada vez más influencia los generales. Los mismos generales empiezan con su tropa a dar órdenes que no las daba el emperador, ¿sí? El Senado, que se convierte en nobilitas, que empieza a tener cada vez más poder, más tierras y más campesinos a su cargo. Cuando tienen todo esto, empieza a haber las lógicas guerras civiles, es decir, quien tiene poder quiere tener aún más poder, ¿está bien? Entonces, ¿esto qué va a generar? Va a generar de que las personas, ¿sí?, los diferentes miembros del Senado, otros reyes, ¿está bien?, gente circundante del Imperio Romano, quiera tener el poder en Roma, quiera tener más poder. Empiezan las guerras civiles. Las guerras civiles se hacen con ejércitos, es decir, el ejército está involucrado. Los jefes del ejército están involucrados en las guerras civiles. Se empiezan a pelear entre ellos, ¿sí? Los nobilitas, la gente del ejército, las personas circundantes al ejército romano que también querían conquistar territorio, los territorios nuevos que querían tener su libertad que les había sacado el Imperio Romano, guerras civiles dentro del imperio. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? Que la guerra civil siempre trae una consecuencia, la inseguridad. Es decir, las personas no viven en un estado seguro, porque si yo, por ejemplo, tengo mi huerta y paso un ejército hambriento por mi casa, me van a sacar todo lo que yo tengo en la huerta. Lo mismo si tengo animales o si tengo algo guardado. No tengo un lugar seguro para vivir, sin contar que obviamente peligra mi vida y la de mi familia. Entonces la gente se ve cada vez más inclinada a buscar protección. ¿Protección en quién? En los nobilitas, en esta gente que tiene grandes latifundios de tierra, ¿sí? Tengan eso en mente, por eso lo vamos repitiendo mucho. Ahora, ¿cuál es el problema, el otro problema que me estaba generando que me caiga el Imperio Romano? Y la misma administración, ¿sí? Era imposible poder mantener los nuevos territorios y los viejos territorios de Roma, porque se necesitaba cada vez pagarle a más gente para asegurar la paz en el territorio, y esto no era posible. ¿Por qué? Porque ¿quiénes pagaban los impuestos en Roma? Los campesinos. ¿Y los campesinos tenían para subsistir? Ya dijimos que no. Entonces empiezan a cada vez tener menos recaudación y mayor cantidad de gastos. ¿Está bien? Entonces, por un lado, guerras civiles.
Por otro lado, dijimos el ejército, que empieza a tener cada vez mayor cantidad de poder. Por otro lado, dijimos la inseguridad que generaba vivir en un territorio de guerras civiles. Dijimos después, en cuarto lugar, la administración. Era cada vez menos posible sostener al Imperio Romano. Y por último, los germanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los pueblos germanos? Que estuvimos hablando que alrededor de Roma habían pueblos que eran considerados bárbaros, ¿sí? Que ya estuvimos viéndolos en la clase anterior, los cuales no eran romanos, tenían otro tipo de cultura. Estos pueblos bárbaros al principio van a empezar a entrar a Roma en pos de buscar un lugar tranquilo para poder cultivar, para poder tener su ganado. Se empezaron a relacionar tranquilamente con los romanos, vivían en paz. Ahora, hubo un momento que desde Asia empieza a ejercer presión el líder de los hunos, Atila, ¿sí? Y cuando él ejerce presión, hace que que todos los germanos traspasen las fronteras de Roma, ¿sí? Y se genere una invasión de germanos en todo el territorio romano. Y esa invasión es la que termina por hacer caer al Imperio Romano de Occidente. ¿Está bien? Entonces, repasamos para que nos quede claro. Dijimos que el Imperio Romano de Occidente, porque en ese momento el Imperio Romano era tan grande que lo tuvieron que dividir en dos, Oriente y Occidente. Nosotros estamos en Oriente nada más. El Imperio Romano de Occidente va a caer por diferentes causas, ¿sí? Dijimos, primero, la administración. Era imposible poder mantener a todo lo necesario, es decir, todos los gobernadores y el ejército necesario para que la gente me haga caso a el emperador romano, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se podía pagar. ¿Y por qué no podías pagar? Dos, los campesinos empiezan a no solamente perder los derechos que habían logrado, sino que encima no tenían, por tener que ir al ejército a pelear, no tenían la posibilidad de cultivar sus tierras y mantener a sus familias. Por lo tanto, tuvieron que ponerse bajo la protección de las personas que tenían grandes latifundios o territorios. 3. ¿Quiénes son los beneficiados de esta gran expansión romana? Dijimos principalmente la gente del Senado, los nobilitas, los cuales ellos lo que hicieron fue acumular grandes posesiones de tierra, y estas posesiones de tierra, la característica que tenían es que se convirtieron en latifundios y no los trabajaban ellas, sino de que ellos empleaban a familias campesinas y a cambio de protección lo que hacían era darles lugar para vivir y sustento, ¿sí? Esta gente que empieza a pelearse para tener cada vez más poder, ¿está bien? Entonces, eso va a generar de que Roma tenga las famosas guerras civiles, ¿sí? Y en cuarto lugar tenemos la inseguridad. Las guerras civiles provocan de que ni mi familia, ni yo, ni mis tierras, ni mi ganado estén seguras. Se necesita protección, la protección de un nobilita. Por último, los germanos. Los germanos van a atravesar las barreras del Imperio Romano de Occidente y van a generar una invasión que fue posible únicamente porque, lógicamente, los romanos ya no podían defender sus propias fronteras, ¿sí? Espero que haya quedado claro, que no haya ningún problema. Vamos a realizar una actividad que es en la ficha 57, ¿sí? Que tiene como título, acá les muestro, multicausalidad. Nosotros lo que vamos a hacer es leer este texto que está acá, ¿sí? Y vamos a responder estas dos preguntitas que tenemos aquí abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Esa es la actividad que tenemos para esta semana. Espero que les haya gustado. Ya la clase que viene empezamos con la época feudal. Nos vemos.